Muy buenos días. Le damos la bienvenida a todos ustedes a este foro, a esta conferencia magistral de la doctora Susan Dean. Es un gran honor tener a Susan en este evento, en este primer evento que estamos haciendo en México, con transmisión por esta vía a todo el mundo, especialmente a América Latina, donde muchas organizaciones, expertos, legisladores, estamos trabajando para la protección de la infancia, especialmente en el caso de la salud. La doctora Susan Dean es psicóloga, es autora y ventríloca galardonada, es una experta de talla mundial en el juego creativo, el impacto de la publicidad comercial y de medios en los niños. Su libro Consuming Kids ha sido elogiado internacionalmente. Ayudó a este libro sin duda, y el documental que se hizo a partir de este libro, a catapultar el movimiento internacional para recuperar la infancia de las manos, yo diría de las garras, de los especialistas en publicidad y mercadotecnia corporativa. Su libro The Case of Make Believe, ¿no?, ha sido considerado una mirada maravillosa sobre cómo el juego puede curar a los niños. La doctora Lin fue fundadora y directora de la campaña por una infancia sin comerciales de 2000 a 2015. Actualmente es investigadora asociada en el Boston Children's Hospital y profesora de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard. Es conocida internacionalmente por su uso de títeres como herramientas terapéuticas para niños. Ha dado conferencias sobre la importancia del juego creativo, el impacto de los medios y la mercadotecnia de estos en los niños. El uso de los títeres como herramienta terapéutica en distintas regiones de América, Europa, Asia y Medio Oriente. Entre otros reconocimientos, la doctora Lin fue acreedora de una mención presidencial de la American Psychological Association por su trabajo en favor de los niños. Antes de dar la palabra a ella, que posteriormente tendrá los comentarios de Juan Martín Pérez, actual director de la Red Mexicana por los Derechos de la Infancia, leeré parte de su currículum antes de que él pase a hacer los comentarios a la presentación de la doctora Susan Dean. Quisiera hacer una pequeña introducción de la situación actual que vivimos en México y yo diría que también en América Latina. En el caso de México se da en el contexto de la modificación la norma 051 de etiquetado de alimentos, que establece la prohibición del uso de personajes y promociones en los empaques de los productos a partir del 1 de abril. Es decir, una serie de personajes ficticios y también reales, ¿no?, son utilizados por las grandes empresas para atraer a los niños al consumo de alimentos que no son saludables, ¿sí?, van a desaparecer de estos productos. Actualmente hay una gran discusión en las redes sociales sobre esto, ¿no? Desde la Alianza por la Salud Alimentaria hemos querido iniciar estos eventos sobre la publicidad dirigida a niños, invitando a la doctora Susan Dean, ¿no?, para que hable del impacto de la publicidad, pero mucho más allá de este impacto en los hábitos de alimentación y este vínculo que tiene la publicidad directamente en esta epidemia de obesidad a nivel global. Los niños son altamente vulnerables a la publicidad, esto se reconoce en una gran cantidad de estudios, ¿sí?, y las empresas utilizan esta vulnerabilidad, aprovechan esta vulnerabilidad para manipular a los niños. En este sentido, ¿no?, la publicidad ha tenido un impacto, como la doctora Lindo va a explicar, ¿no?, contribuye a tener un impacto muy fuerte de forma negativa en la creatividad de los niños, ¿sí?, en la salud, como lo estamos mencionando, pero también en su visión del género, en su percepción de la violencia, es decir, el impacto cultural es enorme en la formación de los niños. Entonces, en México, ante la entrada de esta prohibición de usar personajes dirigida a la infancia para promover el consumo de productos comestibles y bebibles no saludables,
como comentaba, han surgido expresiones de defensa de estos personajes, ¿sí? Creando la percepción de que es una medida improvisada del actual gobierno, que afecta a las personas que desarrollaron un vínculo afectivo con, ya sea el osito Bimbo o el tigre Toño. Bueno, esas expresiones presentadas por adultos en las redes sociales son la mejor prueba del poder persuasivo de estos personajes dirigidos a generar ese vínculo afectivo de los niños con el personaje gancho publicitario, ¿sí? Que establece ese vínculo extendiéndolo al producto o a la marca, ¿no? Que representa ese personaje. Susan Lin hablará de los impactos de la publicidad en el desarrollo de la infancia, su percepción del sexo, de la violencia, del juego, de los alimentos. Pero si hay un área en la que se ha avanzado internacionalmente a la escala de Naciones Unidas, es en recomendaciones para prohibir esta publicidad de comestibles y bebibles. Yo me niego a usar el concepto de alimentos, creo que no son alimentos, son comestibles y bebibles. Con énfasis estas recomendaciones de Naciones Unidas en la prohibición de sus principales estrategias, como puede ser el uso de los personajes. Quiero hacer una mención a ese proceso que, si no ha avanzado, ha sido justamente por el poder de las grandes corporaciones que han mantenido este tipo de publicidad a partir de estrategias de llamar a la autorregulación y que los gobiernos acepten la autorregulación de las empresas, que ha demostrado no avanzar en nada. Incluso hay estudios en los Estados Unidos que muestran que ha aumentado ese tipo de publicidad. Pero hay que mencionar que desde 2004, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Estrategia Mundial sobre Alimentación, Actividad Física y Salud, donde señalaba el impacto de la publicidad, cómo ésta se aprovecha, lo dice la Organización Mundial de la Salud, se aprovecha de la credulidad e inexperiencia de las niñas y los niños. Es decir, es una violación de los derechos de la infancia. En mayo de 2007, 3 años después, la Asamblea Mundial de la Salud solicitó al director general de la OMS presentar recomendaciones para regular esta publicidad. 3 años después, en mayo de 2010, los países, ¿no?, aprobaron las recomendaciones sobre la comercialización de bebidas y alimentos a niños, donde claramente se pide a los países actuar y prohibir este tipo de publicidad. En las declaraciones y estrategias de la OMS frente a las enfermedades no transmisibles y también frente a la obesidad infantil, que vinieron años después, se subraya nuevamente la necesidad de controlar, de regular, de prohibir este tipo de publicidad. Naciones han avanzado en la prohibición de todo tipo de publicidad a la infancia, como Suecia, Noruega, la región de Quebec. Varias lo están haciendo con la publicidad de alimentos y bebidas, como el Reino Unido, Chile, ahora México da un paso importante. En esta serie de conferencias y foros, estamos inaugurando con esta conferencia magistral de la doctora Susan Lin, ¿no?, que va al fondo del problema, pero no solo hablará del impacto de esta publicidad en los hábitos de alimentación, sino, como decimos, vamos a ir al fondo del impacto de esta publicidad en el desarrollo de los niños y las niñas. En foros subsecuentes nos enfocaremos en el caso específico de la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a la infancia. Es un honor para nosotros, a representación de la Alianza por la Salud Alimentaria, contar con la presencia de la doctora Susan Lin. Susan, muchas gracias. Tienes tú la palabra. Thank you, Alejandro. Gracias, Alejandro. Es un verdadero honor estar aquí con ustedes y quisiera agradecerles por el trabajo tan importante que están haciendo para trabajar en el marketing y la publicidad de los alimentos para niños. De lo que quisiera hablar el día de hoy no solamente es la mercadotecnia de los alimentos, sino también recordarles que la mercadotecnia, el marketing, no solamente vende productos, sino que también vende a los niños conductas y valores, ambas cosas.
Así que no solamente se trata de que cuando los niños se encuentran sumergidos en el marketing, no solamente son los productos, sino también se trata de los mensajes fundamentales. El mensaje fundamental de que lo que nosotros compramos nos hará felices, nos hará importantes, lo que compramos nos llevará a llevar una vida buena y satisfactoria. Y el problema con ese mensaje, que es muy bueno para las corporaciones, porque esa es la manera en la que ellos pueden ganar millones de millones o miles de millones de dólares. El verdadero problema es que es un mensaje falso y de hecho las cosas que nosotros compramos no nos hacen felices o cuando menos no por mucho tiempo. Lo que nos hace felices son las relaciones y las experiencias y las cosas que no se pueden comprar. No obstante, cuando los niños reciben el mensaje una y otra vez, the things that corporations sell will make them happy, las cosas que venden las corporaciones los que les harán felices. Then they lead a life. Entonces, first of all, ellos llevan una vida que en primer lugar pudiera conducirles a una envy. Problemas financieros, también a la envidia, y también es terrible para el medio ambiente. La mayor parte de los productos que se venden a los niños son de plástico, lo cual desde luego representa un problema, dado que en este momento los océanos mismos están llenos de plástico. Y si queremos hacer algo para el medio ambiente, tenemos que hacer algo por el consumo. Y si queremos hacer algo con el consumo, tenemos que hacer algo para detener la mercadotecnia dirigida a los niños. La publicidad y la mercadotecnia hacia los niños son un factor en muchísimos de los problemas que los niños enfrentan en este momento. La obesidad infantil, los trastornos alimenticios, la sexualidad precoz, la violencia. Ya hablamos también sobre el materialismo y también algo que es muy cercano a mi corazón, que es la erosión del juego creativo, que es el cimiento del aprendizaje y de la creatividad, también de la resolución constructiva de problemas y de la capacidad de poder enfrentar la vida y hacerla significativa. Ahora les mostraré diferentes tipos de marketing para darles una idea de cómo las corporaciones pueden alcanzar a los niños. Pero algo que quisiera decir también fue que cuando comencé este trabajo hace 20 años, hace más de 20 años, la mercadotecnia dirigida hacia los niños ya era un gran problema. Y la mayor parte de esto tenía lugar en la televisión. Ahora, 20 años después, cuando menos en los Estados Unidos, lo que hemos encontrado es que la mayor parte del tiempo que los niños pasan frente a la pantalla ahora es en dispositivos, es en teléfonos inteligentes, en tabletas. Este tipo de marketing es muchísimo más pernicioso. Y de hecho, el marketing que los niños pueden ver en la televisión ya era lo suficientemente malo, y a esto le agrega una complejidad adicional. Lo que sucede con la nueva mercadotecnia es que los encargados de la mercadotecnia, los mercadólogos, ahora saben mucho respecto de los niños. Saben dónde se encuentran los niños en línea, pueden construir perfiles de los niños y también pueden, con una sofisticación cada vez mayor, pueden hacer lo que puedan para que los niños se mantengan en línea, se mantengan pegados a las pantallas el mayor tiempo posible, lo cual es precisamente lo que quieren que hagan los niños. Los mercadólogos. Ahora voy a intentar compartir mi pantalla, deseenme suerte con ello. Let me go to slideshow. Ahora iré al modo presentación. Okay. Bien. As Alejandro suggested, como Alejandro ya sugirió, son los personajes. Los personajes son la principal manera en la que las corporaciones pueden focalizar su trabajo hacia los niños. A los niños while I'm not a big fan of this one, SpongeBob SquarePants, no soy una gran fanática de este personaje, Bob Esponja,
They Los can be personajes pueden objects desempeñar un of papel muy fantasy. importante Kids can en la vida learn de los niños. Pueden ser behaviors and objetos de values fantasía, los from niños them. pueden aprender valores y They conductas de can be ellos. quite Y también wonderful, but the pueden ser problem maravillosos. is El problema now en este momento that es the characters aren't just que los characters, personajes no solamente they're objects son that sell personajes, things son to children. objetos que And one of venden the things that's so productos a los niños. terrible Y about algo que en children's verdad es terrible entertainment al today respecto del is that entretenimiento there's para los niños en este virtually, momento es que again, virtualmente, at least in the United de nuevo, States, cuando menos en los no Estados place that Unidos, kids can go virtualmente no hay ningún lugar al que online puedan or ir on los niños, television where ya they're sea not being en sold línea o en something. televisión, donde no se les So quiera in vender this algo. instance, we have En SpongeBob este caso SquarePants tenemos selling a Bob carrots. Esponja, Now you could pantalones think, cuadrados well, vendiendo what's wrong with zanahorias. selling carrots? Pudiéramos pensar, ¿cuál I es el happen problema de to vender think zanahorias? that there are a Bueno, couple yo of things pienso wrong with que hay it. un par de problemas One aquí. of them Uno de ellos is that we shouldn't be es using que no characters deberíamos to estar market utilizando anything to personajes kids, and para certainly not even comercializar healthy nada hacia los food. niños y definitivamente Because tampoco la what we comida want saludable. for Porque lo que children queremos para los niños is to es que create a good puedan relationship crear with una food, buena create good relación con los habits alimentos, around que puedan food. crear And buenos one hábitos bad alrededor de habit los around alimentos. food is to choose it Y un mal because the hábito para los celebrity is niños al telling respecto you de to los eat it. alimentos You es know, you elegir should un choose alimento food porque una celebridad because les está it's diciendo que lo nutritious adquieran. Los niños and or deberían elegir los because alimentos it porque son tastes good, nutritivos o porque not saben bien. because SpongeBob No SquarePants is porque telling Bob you that you Esponja want les to está buy it. diciendo que lo deben So comprar. the other problem is Otro that problema aquí characters that market healthy es que los foods to kids personajes que also comercializan market los productos lots of saludables other a los not niños so también, healthy foods. también comercializan productos que no son tan saludables. So Kraft macaroni and cheese. Kraft macarrones con queso. I personally know a 5-year-old who told her father in no uncertain terms que le dijo a su that padre en términos muy SpongeBob claros SquarePants macaroni and cheese tastes better than any other macaroni and cheese. So what do you say to a child who says that, a 5-year-old? You say, no, it doesn't. She says, yes, it does. Dice, You sí, say, no, it es que saben doesn't. mejor. She says, no, no yes, sabe it tan bien. does. No, sí sabe mejor. You say, have Y you nosotros ever decimos, had bueno, ¿has SpongeBob probado, SquarePants macaroni and has cheese? probado And she macarrones says, con queso de no, Bob Esponja? but Y I ella dice, know no, it tastes pero yo better. sé que sabe mejor. It's extremely hard to Es argue with extremadamente children difícil about argumentar things that con los they niños believe al that they respecto know. con las cosas que ellos Let's creen see que what's saben. next. Veamos lo So, you siguiente. know, the carrots and the junk food, they don't La just comida advertise the program chatarra SpongeBob y SquarePants. demás no es lo They único que advertise the toys. And no the es lo único que toys advertise the que se está food and the publicitando. Se programs. publicitan los And juguetes, now, que of también course, publicitan los it's not alimentos y just también los toys and programas de food. televisión. Y no solamente son alimentos o juguetes, It's also apps. también son las aplicaciones. Lots and lots and lots Muchas, of apps. muchas And aplicaciones. so the apps are marketing the food, which Las are marketing aplicaciones están the toys, comercializando los which are alimentos, que están ayudando a marketing the comercializar los program. juguetes, que están And then ayudando a comercializar el finally, programa. Y por último, there's YouTube. está YouTube. In the United States, I mean, I think YouTube En has Estados Unidos, y me just parece about que replaced YouTube, television de hecho, as ya the way that prácticamente ha kids reemplazado la see televisión, programs la manera en la que los online. niños ven And programas one of the en things that línea. kids love Y algo on que les YouTube encanta a los niños en is YouTube something called es unboxing algo videos. llamado los And videos de unboxing unboxing. videos Estos for videos kids para los niños usually feature son de children los que who normalmente open hay up niños, toys abren and talk about juguetes, the toys. que abren And los they're empaques de designed juguetes y hablan to al respecto create de estos juguetes. longing Y están in viewers. diseñados They're para crear una phenomenally especie de deseo en This los little boy is televidentes. named Son Ryan, extremadamente populares. Este niño and de 9 años llamado Ryan he has Ryan's Toy Review. tiene He's un one canal of the llamado most Ryan's Toy popular. Reviews. Last night, Es like he was uno, the 6th most me popular parece que es el sexto, YouTube celebrity. es la sexta celebridad de And, YouTuber más and popular, last year de he YouTube más earned popular. Y el $29 año million. pasado ganó Companies $29 millones pay de dólares. him Las to empresas advertise le their pagaban toys.
para, the problem is le han that pagado these para aren't promocionar sus marked juguetes. as El advertising. problema es que esto no está marcado como si fuera publicidad. To kids, they're just a program. Para los niños es But what simplemente they un programa, are is a pero lo que es program en realidad to create es desire and un programa longing. diseñado And para that's crear the deseo fundamental goal y of anhelo. Y advertising. este es Is el to objetivo fundamental de la publicidad, desire, to el generar motivate you deseo, el motivar to buy a los things. niños a adquirir productos. Marketing and it starts with babies. El marketing And it comienza con los starts bebés with babies y comienza by con los hooking bebés the babies on al screens. comenzar And, a hacer que los one bebés se way to enganchen do a las it is to pantallas. Y una convince manera de hacerlo parents es convencer a los that padres iPads are the solution to de que las everything, iPads son including la solución toilet para todo, training. incluyendo, And so por ejemplo, basically, el what the entrenamiento para el marketers baño. want to do Y lo is que quieren hacer insinuate los their products and their mercadólogos es characters into insinuar just sus the productos y sus fabric of personajes children's lives. como si So fuera this y is called the entretejerlos iPotty. en la vida de los It niños. came out Este several years ese ago, es el but it's still iPotty pretty en horrifying. inglés. And then there's Es another una cosa one. que salió hace unos años, me parece horripilante. Y también hay otro más. And this is an iPad learning seat, I think es is un what it's asiento called. de And aprendizaje basically, it con un blocks iPad, me the parece que así le baby's llaman, view y of the básicamente rest of the world. And esto babies aparta should be la mirada de engaging los with the niños world. That's del how resto they del mundo, y learn. los niños deben And estar instead, interactuando what the con el mundo en baby este is momento, doing porque así es como is aprenden. Y en cambio, lo que están bonding haciendo los bebés es with comenzar a generar un iPads. sentido And one of the de things conexión con el that the iPad. new marketers want to Y eso es do algo que quieren hacer los nuevos is mercadólogos, get kids to hacer bond que with los the niños screen really generen early. vínculos And con in las a pantallas de una way, manera muy to temprana. have the Y en screens cierta manera, take over the function that parents que las serve. So pantallas now they tomen la have, función que normalmente tendrían los padres. apps and devices that will Ahora hay sing to aplicaciones y babies and soothe dispositivos que les cantarán a babies los bebés y que los and consolarán y que tell babies les and young dirán children a los bebés y a stories. los niños pequeños So that historias. De modo what que they're marketing to parents are lo que overworked, ellos stressed están parents is convenience. lo que ellos están en este But momento basically what they're doing is promocionando a los hooking the padres que kids están muy on ocupados screens. es And la conveniencia, pero lo que está we know sucediendo es que because están we're enganchando a all los niños en las addicted to pantallas y lo our sabemos devices. porque We todos know nosotros somos adictos a nuestros that screen dispositivos, time porque is sabemos que el tiempo at pasado best frente a la pantalla habit es, en el mejor de forming, los and at casos, worst, various kinds of screen time can be es algo que addictive. pudiera ser, en el mejor de los casos, útil, I pero said at the también beginning resulta that ser one of the adictivo en things última that instancia. troubles me the Algo más most que me preocupa is the erosions mucho of children's creative es la play. erosión del juego As creativo de I los said, the niños. Como lo foundation dije of learning, anteriormente, el creativity, cimiento del constructive aprendizaje, problem la solving. creatividad, But la play is resolución creativa de also problemas es el how juego, pero el children juego learn también to ayuda a los niños differentiate a aprender a themselves diferenciarse a sí from the mismos rest of the world. They del know resto del it's mundo. how they express Esta es la manera en themselves. la que ellos se And one expresan a of sí the mismos. things about when Y kids algo are al constantly respecto de cuando a los bombarded niños se les by bombardea media as they are continuamente por los medios, today, tal como se 24 hace en hours este a momento, day, it's 24 constantly horas al coming día, at them. The es kids que are reacting. los niños They're están not acting. reaccionando ya They're not en lugar de actuar. generating their own Los niños ideas. ya no generan sus So propias I ideas. use this Entonces yo utilizo to show esto people how para mostrarle a las personas de qué manera marketing and how media characters el can marketing y los undermine children's personajes creativity. pueden Usually, minar la creatividad de los before niños. COVID, or as we call it Normalmente here, antes in the del COVID, before o time, como le llamamos when I was aquí, speaking live to audiences, I could give en feedback. los I tiempos can't anteriores, hear. por ejemplo, But what I would es lo que do yo is puedo say, llegar a, lo que yo so puedo what llegar is a decir. this? I'd say, don't say it's a sock puppet, but Yo what is diría, it? este no es un, And yo no what diría, I este es un, found with this yo les puppet pregunto a los is niños, that este no es the un, audience, the adult audience, would say, it's a worm, it's a este person, no it's es a un boy, it's a títere de girl, calcetín. it's a Le pregunto a monster. los adultos y los niños dicen, bueno, es It's un a monstruo, es un beach. I gusano, mean, just es all un niño, es una sorts of niña, es un different things. There betabel, was cualquier no tipo de agreement. cosas. No había And ningún that's acuerdo en qué era because esto. Y eso what es this debido a puppet que is resides in us. It lo doesn't que esto reside es, in the lo puppet. que este And títere so es, we can está en make it nosotros, no en el títere anything en sí. that Nosotros we podemos want, hacer que pretty este much. títere sea lo que nosotros queramos, en realidad. And so it's the child leading the play, Los niños de esa manera están dirigiendo el juego. not the toy. Let's go to the next one. No, el juguete. So when I Ahora show this vayamos one, a people este. usually Ahora say cuando it's a muestro horse. esto, normalmente Some las people say personas it's a dicen es un donkey, caballo, hay occasionally a quienes dicen que es un llama. burro, de pronto So, alguien pudiera decir que es una llama.
And so already our creativity is being stifled a little bit. Y de nuevo la creatividad se ha visto because it's a horse. You can't make this into an elephant. Dañada, or porque a esto es un giraffe caballo. or a Aquí esto no person. podemos decir And que es un so that's elefante o que been es una taken persona. away Y from esto es us. algo que se nos ha But quitado. we don't know whether it's a boy or girl, Pero no an adult, sabemos a si es niño o child. niña. We don't know Con anything público, else about no it. So sabemos there's nada still más al lots of respecto de room for esto. creativity. Aún así, Let's hay go to mucho the espacio next para la one. creatividad. Vayamos al siguiente. Well, in the United States, En just Estados about every Unidos, child who knows who this por is. ejemplo, It's casi Cookie todos los niños Monster saben quién es from Sesame este Street. And personaje, so el when I monstruo ask, come galletas the de Plaza audience to Sésamo. say, what Y is cuando it? le pregunto, They le all pido al say público que Cookie me diga quién Monster. es, todo el mundo What's its dice name? el monstruo Cookie come Monster. galletas. What does it say? Me want cookie. They all Pero ¿qué say with dice? great love ¿Qué es lo and que dice fondness. ¿qué es lo que dice el monstruo? When Quiero Cookie galletas, y los niños lo Monster dicen can con be a mucho amor, con mucho wonderful aprecio. Y el monstruo come galletas character, puede ser un but personaje maravilloso. when it's a toy, Pero it's a cuando ya toy es un that juguete, limits es un creativity. juguete que limita la And creatividad. as more than 80% of toys Y más today del are, when it's 80% de los embedded with juguetes en este computer momento, chips and it sings and cuando ya dances tienen and does chips de backflips computadora all on y its cuando es own, un it's perrito, por not ejemplo, que salta useful por sí to mismo, children entonces ya no es útil para los niños. anymore. It's not Ya, really entonces deja an de ser útil object para for los niños play. y deja de And ser I un think objeto de that juego. the toys with computer Me chips parece que los juguetes actually have que ya more fun than the tienen, children do. que tienen chips electrónicos, de hecho se divierten más de lo que los So niños se divierten. the other thing that's happening with Entonces, algo children's más que está toys today sucediendo that con los is juguetes very de los niños en este worrisome momento, que es muy is that preocupante, they're being called smart es toys que se les now, the llama ahora Internet juguetes of inteligentes. Things or the El Internet of Internet de Toys, las cosas so o el that Internet de kids los can have juguetes es algo que conversations permite que los niños puedan, por with ejemplo, tener these conversaciones characters. con estos And personajes. that is very Y eso troubling. For es one muy thing, they preocupante can be porque, easily por un lado, hacked. I mean, the estos bear on the pueden ser left is from hackeados Cloud fácilmente. Pets. And that was a El big oso del lado scandal derecho when fue de it Cloud Pets was y este generó un hacked and gran it got escándalo lots of information about both porque este parents and fue children. cuando And fue posible Hello ver que este obtenía Barbie, mucha información on sobre the los niños y right, los padres. Hello Barbie at del lado Campaign for izquierdo, Commercial-Free Childhood, una we did an campaña para una analysis of what niñez she libre says, and a de, huge amount of libre de it publicidad. was Hicimos un análisis y mucho de advertising esto fue Barbie products to publicitar kids, productos de Barbie a talking los about niños, other hablando al characters, talking respecto de about otros Barbie's personajes, dream hablando house al respecto de la and casa de things los like sueños de that. Barbie y cosas de ese tipo. These sell. Originally, they sold pretty well because, it's every child's fantasy that porque es their la toys fantasía de come todos los alive. niños que sus juguetes cobren vida. But it's not. The toys aren't really alive. Pero los And juguetes en realidad no están basically, vivos y some básicamente corporation is getting una enormous corporación amounts está of obteniendo information enormes cantidades de about a información child who al uses, respecto de un niño these que toys. They're utiliza extremely estos problematic. juguetes And one que thing I presentan did at the beginning of the muchísimos problemas pandemic, y my algo que puppet hice al Audrey inicio Duck de and la I, pandemia we did 15-minute fue chats que with kids, hicimos not chats just de in the 15 United minutos con States, niños, no actually, but solamente in en other Estados Unidos, countries as sino también well. en otros And I was países. struck Y a at mí how me much the sorprendió kids loved qué talking tanto to los my niños puppet. amaban hablar con And mis how títeres. easy it would be to exploit Y lo that love, fácil que pudiera which ser is what el the aprovecharse what the de companies esta that make these situación, toys and que es algo que las these empresas que characters fabrican do. estos Basically, juguetes y they estos want to personajes monetize hacen. Ellos, everything de that hecho, quieren children do. monetizar todo lo que hacen los niños. And there they are, all Y connected entonces, to your phone. estos juguetes se conectan a los teléfonos. So, I do this work because I Yo hago este trabajo believe porque yo creo that children have a right to grow que los up and niños tienen parents el have a derecho de right to crecer raise y them los padres tienen el without being derecho a undermined criarlos by greed, sin without que being esto se vea undermined by minado corporations. por la And I avaricia think o it's por las important, corporaciones. to Y remember, me parece que we es often importante warn recordar children que con to be frecuencia advertimos wary a los of niños que strangers. tengan cuidado de los Don't extraños. talk to No hables con strangers. extraños, Don't no spend hables o time no with pases strangers. tiempo Don't con go anywhere extraños, with no strangers. vayas a ningún lado But con now, extraños. especially with the Pero new ahora, y technologies, particularmente con las nuevas tecnologías, kids are spending los niños están enormous pasando parts of their enormes day enormes with cantidades de strangers. tiempo, partes de su I día mean, it's con not the extraños. physical being
of a stranger, but it's a stranger who created the material, who figured out the marketing, who knows an enormous amount about child psychology and how to hook kids, and who really does not have children's best interest at heart. I mean, you know, what do children need? They need love, they need opportunities, you know, to grow, to play. They need food, certainly they need healthy food, they need shelter. You know, they need all of these things. Todas estas And what do cosas. corporations need? Y lo They que need to necesitan las generate corporaciones profits. es And those generar, two things are by generar utilidades. definition Y estas dos cosas, incompatible. por definición, son Children deserve incompatibles. to Los spend niños as merecen much of their time as pasar possible tanto tiempo with people who are at least la mayor cantidad supposed del to tiempo have que sea their posible best interest con at personas heart. que sí tengan sus And mejores given intereses that a como algo corporation's importante. Y dado que las mandate corporaciones, is to que el make objetivo de is las to generate corporaciones profit es above generar anything else, ganancias they más que cualquier otra can't cosa, have children's entonces best interest. las corporaciones simplemente at no heart. pueden tener los mejores intereses de And los this niños como algo manifests, que you sea lo know, más in lots importante of para different ellos. ways. Entonces, Sex esto es and importante de violence muchas maneras. sells. El And sexo y la so kids violencia are venden. exposed Y to a por lo more tanto, a los enormous niños se les amount of expone violence a una and cantidad also enorme de a kind of violencia y también commodified a un sexuality tipo that de isn't about real sexualidad sex, which is cosificada, relational. que no It's tiene que about ver con sex el and sexo power, de una sex manera and relacional, sino objects. como el sexo y el poder, el sexo y los objetos. And so Así que, and so basically, as I said before, and I básicamente, think como dije we have to anteriormente, remember this, all y es algo que children debemos recordar, deserve todos to los spend niños their time, merecen as much of their time as pasar la possible with people who la really mayor parte del care tiempo que sea about posible their con niños well-being. o And con in a personas a quienes les world importa su that is bienestar. dominated by technology and Y en un corporate mundo marketing, dominado por that's not la what's tecnología, happening. eso no es lo que está So sucediendo. I'm going to finish up and we can take Así que me questions. gustaría Oh, you know, terminar y wait, I tomar do sus have one preguntas. more Un momento, thing. tengo algo más Also, the que other thing decir. that marketing affects, they Otra affect cosa a este respecto es relationships que el and marketing afecta las perceptions of relaciones y las ourselves and of percepciones de others. nosotros mismos y de And otras so personas. they Y también, promote de esa manera, racism. They, promueven el you know, racismo inadvertently sometimes, and sometimes de maybe una on manera purpose, but promote a no kind of white intencional y muchas veces supremacy. And a that came home to propósito, me. generan una I especie de was in supremacismo blanco. Tijuana. Esto, I por spent ejemplo, en Tijuana, a week estuve una working with semana asylum trabajando, seekers, and I spent a lot of time with children. trabajando con And niños, con somebody personas que donated some buscaban money so I asilo. could go to a toy store and buy toys. It was a big department store. Recibimos donaciones, And fui a I adquirir thought I wanted juguetes, to a buy comprar baby juguetes en una gran dolls, tienda you know, departamental for the y kids to fui be a able to comprar nurture something. muñecas, And when I got there, de and I niños was pequeños para que los niños pudieran expecting to jugar a find poder dolls cuidar that were at least de brown, estos muñecos. Estaba and they buscando weren't. muñecos All que of the hubiera de dolls un were color, white, and most of them were moreno, pero no blonde. And todas what kind of todos los message muñecos, todas does las that muñecas send to eran children who are blancas, not white, algunas who are rubias. not blonde? Entonces, ¿qué pasa con los niños que no son de ese That was color? really both shocking and Eso fue troubling algo que to a mí me me. impactó y que también So when me people pareció ask preocupante. me Cuando why las I do personas me this work, preguntan I por mean, qué I hago do este it because I trabajo, think it's the right yo thing lo to hago do, porque creo que es and lo I correcto care y hay que about hacerlo, children, porque me importan los niños. and I don't think they Y should be también no exploited for creo que profit. se les But I also debería do it for the pickle explotar buck. para buscar ganancias. Y también lo The hago picture that you por see right este now is the venado pickle pepinillo. buck. Ese es el venado And pepinillo, it como was pueden drawn ver en by la a child pantalla. who Lo participated dibujó un in a niño que wonderful participó program en at the un Tacoma programa Glass maravilloso Museum, en el which Museo called Glass de Kids Chicago, Design Class, where llamado la kids clase de show, diseño para they get to niños, draw donde something, los niños and then podían the dibujar glass algo artist picks y something to después el make into artista glass. And this elegía is a algo para pickle buck. convertirlo It en has the una body of escultura a de vidrio pickle, soplado. the Entonces, head este of a tiene buck, el cuerpo de un the pepinillo, la feet of a cabeza de un lion, venado, and the tail los of a pies de un squid. león. And it's just astonishing Y to es de me verdad sorprendente para mí that human beings, that que human los seres children humanos, can los niños create humanos something puedan so crear algo wonderful and tan maravilloso, extraordinary algo as the pickle extraordinario buck. como el venado, And here it is, como el venado here it pepinillo. is Y aquí made está, into glass. hecho de vidrio. And I want to preserve that Yo in quiero children. conservar I mean, esto all en los niños. children Yo quiero que esto se deserve to mantenga en los have niños. that Todos kind los of an niños opportunity tienen el for derecho de tener esta self-expression and oportunidad de poderse creativity. expresar a sí mismos, de Thank you, and poder I'm looking ejercer forward su to your creatividad. questions. Muchas gracias y estoy atenta a sus preguntas.
Muchas gracias, Susan, por dar esta plática. Está yendo como a los aspectos más profundos de la afectación que hace la publicidad dirigida a niños. Empezamos a recibir algunas preguntas, pero quiero ahora darle la palabra a Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Él es psicólogo por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Zaragoza, de la UNAM, defensor de derechos humanos, especialmente de derechos de la infancia, poblaciones callejeras. Actualmente es el director de la Redim, cargo en que se encuentra desde 2010. A partir de 2017 asumió la coordinación regional de Tejiendo Redes Infancia, proyecto que busca contribuir al fortalecimiento de una plataforma de defensa y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe. De 2015 al 2019 fue secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana Caribeña por la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En 1994 él fue fundador del Caracol, AC, una organización de la sociedad civil especializada en la promoción y defensa de derechos humanos de las poblaciones callejeras. Martín ha estado siendo parte de este esfuerzo por regular, ¿no?, la comida chatarra dirigida a los niños, la publicidad de comida chatarra dirigida a los niños, siendo parte fundamental de la Alianza por la Salud Alimentaria. Y pues bueno, quisiéramos, Juan Martín, si tomas la palabra y haces unos comentarios a partir de esta exposición de la doctora Susan Dean. Muchísimas gracias, querido Alejandro. Gracias a nuestras colegas del Poder del Consumidor por esta, digamos, no solamente por la actividad, sino por todo lo que han logrado en los últimos años. Y bueno, un honor estar aquí con la doctora Susan Lin, escuchándole y bueno, sobre todo sabiendo que somos parte de este esfuerzo colectivo. Bueno, me gustaría complementar varias de las reflexiones muy importantes que ella nos ha hecho y me gustaría en ese sentido como recapitular puntos. Es importante entender que cuando estamos hablando de la publicidad como tal, lo primero que tenemos que tener claro es que hay detrás un discurso. Este discurso publicitario, como ya apuntaba la doctora Susan, y por eso inicio con este apartado, también está reproduciendo culturalmente mucho de lo que vivimos cotidianamente. Y en ese sentido es elemental entender que el discurso publicitario también tiene que transformarse como lo van haciendo las sociedades. Lamentablemente esto no siempre sucede porque se prioriza el interés económico, el interés industrial sobre el interés superior de la niñez, su salud y demás. Pero quisiera puntualmente ubicar respecto al discurso publicitario que puede reproducir y va, de hecho, permítame decirlo así, va sobre el vehículo cultural del amor romántico y del mito de la familia feliz, que está asociado también con otras representaciones sociales de los niños y niñas Disneylandia. Es decir, la única infancia feliz es aquella que ve películas de Disney, que consume publicidad relativa a este mundo comercial y lleva entonces a que las familias de todos los segmentos sociales comiencen a vivir un estrés normal que es parte de la clave o del kit de la publicidad y del éxito de la publicidad, generan una tensión entre la dinámica familiar o al interior de esta dinámica entre los deseos de niños y niñas a quien dirigen la publicidad, también los deseos de ser buenos padres y buenas madres del mundo adulto y que se crea a través de la sociedad de consumo, como diría Zygmunt Bauman en este libro fantástico de la sociedad de consumo, o este otro maravilloso también del mismo autor, Amor líquido, acerca de la fragilidad de los vínculos humanos amorosos. Precisamente parte de lo que la publicidad ha logrado es enquistarse en este vehículo narrativo de esta cultura racista, clasista, binaria y particularmente adultocéntrica. Por ello es que si lo vemos desde esta lógica de discurso, en este caso publicitario, no puede ser considerado libertad de expresión, y permítame insistir en este apartado.
lo vemos en este debate que se está dando en algunas redes sociales, como si esto se estuviera afectando la libertad de expresión. No, la libertad de expresión es lo que tú como persona puedes decir, pero una persona moral, en este caso una empresa, cuando coloca una información, tiene que estar en el marco de la normativa y en el marco del respeto de los derechos humanos. Por eso es que, al no ser libertad de expresión, es un discurso publicitario, se tiene que regular. Y aquí viene otro apartado muy importante. Los estados, en el caso del Estado mexicano, está obligado a regular ese discurso publicitario en todas sus acepciones. Precisamente parte de lo que hemos vivido en los últimos 15 años, por mencionar solamente un marco, es problematizar cómo estas personas que influyen o dirigen, digamos, persuasivamente información a niños, niñas y adolescentes, tienen que ser regulados en sus discursos para evitar que sean, reitero, discriminatorios en lo racista, clasista u otras expresiones. Pero permítame también insistir en algo que ya muchas investigadoras, como la doctora Susan, han colocado, y es que la publicidad, y lo decía también Alejandro Calvillo al inicio, la publicidad genera se convierte en una herramienta para lograr una comunicación persuasiva que llegue a la psicología de las personas. Y esto es muy delicado. Regreso e invito a que puedan revisar estos textos que mencionaba de Bauman con Amor Líquido, Sociedad de Consumo, pero también animarles a leer a Yuval, Harim, académico israelita, en varios de sus textos, uno de los últimos de 21 lecciones para el siglo XXI, y lo retomo también de lo que dice Susan, para llevarlo un poco más, porque uno de los grandes debates que tenemos que dar ahora es el Big Data, o esta gran cantidad de información asociada a los algoritmos que, como ya explicaba la doctora Susan, están llevando a que las empresas capturen una cantidad impresionante de información sobre lo que ya todas y todos hacemos. Pero ahora les pido que lo coloquen en la lógica de un niño y una niña. Estos algoritmos, esta gran Big Data que está ahí disponible para las empresas, hacen que la huella digital en Internet de un niño, una niña, un adolescente, literalmente le persiga a lo largo de su vida. Y esto hace entonces que este discurso publicitario, persuasivo, emocional, como se ha venido construyendo y sigue siendo exitoso, llega a tener tal éxito que ahora, también retomando lo que decía la doctora Susan, el Internet de las cosas, y me permito agregar otro que ya está surgiendo, seguramente lo han escuchado, el Internet de los sentidos. Se está trabajando en términos tecnológicos para que no solamente los videojuegos, por ejemplo, podamos verlos, sino podamos sentirlos, olerlos, y esto seguramente estará en las próximas décadas, y los que ahora son niños que tienen y van dejando esta huella digital en Internet, que la industria tiene el control de esta Big Data y de estos algoritmos, necesitan ser regulados. Es parte del debate en este texto de 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Harim, que plantea precisamente que no puede ser un tema cómico, mágico, musical, como lo está proponiendo Monreal acá en México, pretendiendo hacer una censura de las redes sociales, lo cual es absurdo y bastante ignorante de la tecnología. Tiene que ser un tema global. Y esta globalidad, asumiendo que es un discurso publicitario que tiene que colocarse en el marco de derechos humanos, lleva a dos elementos centrales. Las empresas están obligadas a respetar los derechos humanos. Los estados son los responsables de garantizar ese cumplimiento. Como ya lo apuntaba la doctora Susan, solamente recapitulo algunos, tenemos dos esferas grandes: el derecho a la salud, no solamente física, sino también mental, y el derecho conjunto a, por ejemplo, recibir información científica y saber que ciertos alimentos nos hacen daño. Comparto la felicidad que seguramente tendrán muchos colegas nuestros ahora que vamos a los centros comerciales y vemos inundado los segmentos comerciales con las etiquetas. Es muy, muy bonito verlo, y sobre todo observar que sí comienza a generar una conversación. Necesitamos entonces, como apuntábamos, información científica que explica a niños, niñas y adolescentes y a sus familias que el sodio les va a afectar y que puede generar hipertensión, por ejemplo, ¿no? Necesitamos también que los niños y niñas se hagan una opinión propia, como explicaba la doctora Susan, respecto a los alimentos. No solamente para qué es útil para mi cuerpo, cómo lo disfruto, sino que puedo decidir que no me guste algún alimento, por más sano que sea.
¿Cómo entonces tengo alternativas para cumplir esos nutrientes o vitaminas? Y eso se dará con la información. Muy importante en ese sentido la libertad de expresión de los propios niños y niñas respecto a lo que tienen de información y poderse hacer una opinión propia. Y aquí es donde está el elemento central, que voy a otro apartado y para ir cerrando con algunos temas. Tenemos un alto riesgo, como ya está sucediendo, que la publicidad encuentre más agresividad, llevando a que niños y niñas anclen la compra y el consumo a su felicidad, a su bienestar. Y esto cruzará sin duda con daños a su salud mental. Me explico brevemente. Si estamos hablando que el vehículo de la publicidad está siendo exitoso en todo el mundo adulto y en niños, niñas y adolescentes, en el amor romántico, en el mito de la familia feliz, en los niños y niñas plásticos o de Disneylandia, y eso no lo tenemos porque en nuestro país la mitad de la población está en pobreza, por poner solamente un dato, significa que muchos niños y niñas no van a sentirse cómodos consigo mismo, con su apariencia, con lo que viven, con su entorno, y eso genera estresantes y genera daño en su salud mental. De tal suerte que es súper importante proteger a niños y niñas en perspectiva de esta industria que coloca su interés económico sobre el interés superior de la niñez. Yo lo he planteado en varios lugares y con esto termino. Tenemos que hacer un llamado ético a las empresas para poder generar ingresos, ese es su negocio, pero también tenemos que exigir al Estado que controle que las empresas no operen como crimen organizado, cuando de manera, digamos, grotesca, usan todo el conocimiento científico, todo lo que está a su disposición para generar esta manipulación, este engaño y también este control social. Hay una anécdota puntual que me gustaría compartirles. Yo tengo una hija adolescente, un niño de 9 años, Camila de 17, Emiliano 9 y Evani de 5. Emiliano, hace ya un par de años, hizo compras a través de internet y lo que él me decía es que jamás me explicaste que el botón amarillo era para comprar y se hizo compra de juguetes. Lo hago como alusión porque el internet de las cosas, el que cada vez es más fácil tenerlo en el dispositivo móvil, como decía la doctora Susan, lleva a que niños, niñas y adolescentes que son nativos digitales necesiten alfabetización digital, necesiten esta información para crearse una opinión propia y que no sea el momento emocional, persuasivo, que logra entonces compras, porque ese consumo no razonado va a generar en niños, niñas y adolescentes, daños a su salud física y a su salud mental. Muchísimas gracias, doctora Susan, por toda su experiencia. Gracias por estar acá con nosotros y reitero la felicitación a Alejandro y a todo el equipo de colegas del Poder Consumidor. Gracias. Muchas gracias, Juan Martín. Tenemos algunas preguntas. Voy a iniciar con una pregunta que engloba a dos. Susan, en la discusión que tenemos en México, se argumenta mucho este es un asunto de los padres de familia. Los padres de familia son responsables de lo que consumen sus hijos, de lo que sus hijos ven. Ese es un discurso que trata de normalizar la situación. Entonces, ¿pueden los padres de familia hacer algo de manera individual frente a esta publicidad? ¿Sí? ¿Qué pueden hacer y qué tanto pueden hacer? Yeah, I mean, I have a lot of sympathy for parents. Yo tengo mucha empatía con los padres en este momento. Yes, you know, of course there are things that parents can do. Hay muchas cosas que los padres pueden hacer para poder limitar el consumo de los niños, pero lo que se nos olvida es que a lo que se están enfrentando es una industria de miles de millones de dólares que trabaja día y noche para minar sus mejores intereses y para promover el consumo de los niños. Una familia en aislamiento no puede enfrentarse a una enorme corporación. Y también los niños que con frecuencia terminan siendo más vulnerables son los niños cuyos padres sufren de un mayor estrés y quienes no tienen tiempo.
low-income families often see more advertising, at least in the United las States. familias They're de bajos exposed ingresos to son it quienes more. ven más comerciales, So son I quienes están think más that, yes, expuestos of course there are a things that publicidad. parents Yo diría, can desde do, luego but que hay it's cosas que los padres unfair pueden hacer, pero to es injusto. expect them to Es carry the whole injusto esperar burden. que los padres puedan llevar toda la carga. Otra pregunta que se me hace muy importante para los dos, para Susan y para Juan Martín, es cómo se sugiere entablar diálogos y mensajes con las infancias con las que no tenemos un vínculo directo. No sé si se entendió, ¿sí? Sí, Susan, adelante, por favor, y después Tania. Juan, do you want to take this? De acuerdo, sí, muchísimas gracias. Sí, a ver, yo creo que yo lo ubicaría como en 3 planos. Uno, en términos de la información que el Estado está obligado a garantizar para que niños y niñas tengan sobre su salud, sobre elementos que le van a beneficiar. Segundo, hay un tema metodológico. ¿Cómo garantizamos que esta información esté accesible, que sea comprensible y que, pues obviamente, permita tomar decisiones? Y aquí está el tercer elemento clave. Eso tiene que construirse con niños, niñas y adolescentes. Hace un ratito la doctora Susan nos mostró lo que en términos, digamos, puntuales sería un calcetín, pero para niños, niñas y adolescentes es un personaje. Y esa participación de niños, niñas y adolescentes le da el significante a las metodologías y la traducción a cómo se cumple un marco normativo o regulador de las empresas. Entonces, digo que la clave está en involucrar directamente a niños, niñas y adolescentes para construir la forma de comunicación hacia otros niños y niñas con los que no tenemos contacto directo. You know, I also, that was great. And also what I want to add is that children are more vulnerable to advertising than adults are. You know, their brains, you know, don't fully develop until, you know, we're in our 20s. And also advertising targets emotions. It doesn't target intellect. And so, you know, what there's research showing that media literacy, for instance, can help la alfabetización al respecto de los medios, los adolescentes se vuelven más escépticos de la publicidad, pero no he visto publicidad que nos muestre que ese escepticismo lleve a cambiar la conducta en el consumo. El marketing se debe regular. La carga no se debe poner sobre la educación de los niños. Debemos hacerlo, por supuesto, pero esa no es la solución que será la definitiva. Muchas gracias, Susan. Hay algunas preguntas que creo que vamos a resolver por otra vía, antes de pasar a hacer otras preguntas directamente a Susan y Juan Martín. Una preguntaba si había alguna guía para realizar estudios sobre la publicidad digital. Lo hace una compañera de UNICEF. Directamente le vamos a pasar. Hay una guía para hacer este tipo de estudios que se desarrolló en Europa. Otra pregunta de Alejandro Zavala dice: ¿qué efecto traería consigo la legislación en México, ¿no?, de prohibir estos personajes? Bueno, vamos a tener unos foros muy especializados en esto, ¿no? Para poder evaluar, es muy difícil evaluar qué efecto va a tener, pero hablar de las medidas que van con esto. Hay una situación que se está dando en México, Susan, Juan Martín la ha visto, de que adultos escriben en las redes sociales muy enojados porque el osito Bimbo, que es un personaje que está en los productos de pastelitos y pan, la mayor empresa panificadora del mundo, que es de origen mexicano, que es Bimbo, ha comprado en Estados Unidos muchas marcas de pan. El símbolo principal es el osito Bimbo. Entonces, estos adultos están muy enojados porque demuestran que ellos habían desarrollado una relación afectiva con el osito Bimbo. Entonces, sienten que al quitarle a los niños ese osito Bimbo le están
dando algo muy preciado para la infancia. Yo digo que esta es una manifestación del efecto que tienen estos personajes y que incluso dura, ¿no?, durante la vida y se mantienen los adultos, ¿no? No sé qué reflexiones puedas hacer, Susan, y después Martín. Well, you know, one thing is that Una cosa es que esto es un ejemplo, es de la lealtad de marca de por vida, y eso es lo que las empresas quieren. Esa es una de las razones por las cuales se focalizan en los niños, porque buscan inculcarles o imprimirles un amor de por vida hacia un personaje o un producto o lo que sea. Y también me parece que esto muestra que los adultos han adoptado el mito corporativo de que los niños necesitan estos personajes para poder ser felices. Y no es así. Los niños no lo necesitan. Y yo entiendo el apego emocional que pueden generar hacia el personaje, pero la felicidad de los niños no depende de si la panadería utiliza o no un personaje para vender sus productos. Juan, ¿tendría algo que agregar a esto? Sí, muchísimas gracias. Me gusta cómo lo planteas, Alejandro, porque es una demostración del éxito, como decía Susan, de cómo se tocan las emociones. Porque tal y como lo plantea, no están haciendo remembranza en psicología hablamos de que este símbolo está asociado a la emoción. Y lo que está detrás seguramente era la cena familiar, el encuentro con el papá o la mamá que regresaban de trabajar, o lo que les significaba de cuidado de su entorno, el cariño, digamos. Entonces, me suena un poco, y perdón por la ironía, pero como víctimas del síndrome de Estocolmo, ¿no? O sea, claramente la industria ha dañado su cuerpo, su forma de incluso sentir sabores diversos, pero quedan enganchados emocionalmente a este secuestro emocional que ha hecho la industria. Y que seguramente en cuanto podamos tener otras alternativas para reconocer racionalmente, dice Susan, pero también emocionalmente transitar a otra forma de relación. Y concluyo con algo. Por eso esto que también tú dices, Alejandro, es importante. Cuando nosotros hablamos hace muchos años en una representación social que le llamamos los niños de fantasía, es que pensamos que si un niño o una niña no ve las películas de Disneylandia, no toma un helado de tal marca o no compró las zanahorias de Bob Esponja, no tuvo una infancia feliz. Como que si le hubiéramos robado la infancia. Esa infancia de fantasía está muy colocada en la sociedad y está efectivamente siendo el éxito de la publicidad, porque está montada sobre la lógica cultural de la familia feliz. Y la mamá, aquí en nuestro país, 1 de cada 3 familias es mujer, jefa de familia, con situaciones económicas muy difíciles. Pero el fin de semana la mamá hace el gran esfuerzo para comprarle a los niños y niñas algo que le demuestre o les demuestre que ella los quiere. Y lo están mediando por el consumo. Y por eso es tan importante cuidarlo, porque estamos no solamente dañando la salud de niños y niñas y su salud mental, sino también manteniendo atrapado, secuestrado, la emoción, la felicidad asociada al consumo. Y eso es algo que tenemos que romper. Hay un aspecto que Susan mencionó de esta anécdota cuando fue a Tijuana, ¿no? Y buscaba esta muñeca y buscabas una muñeca de tez morena. No encontraste. Este fenómeno es gravísimo en la publicidad en México, pero gravísimo, gravísimo, porque la publicidad expone un modelo de vida, expone un modelo de consumo, expone un modelo de piel, ¿no? Expone un modelo de cuerpo que va en contra de la mayor parte de la población de este país. Entonces, me gustaría abordar este aspecto, ¿no? Este aspecto racial. No, en México es tremendo. Yo creo que hay más integración en la publicidad en Estados Unidos con las poblaciones de origen negro. También son estrategias para llegar a esas poblaciones, ¿no? Pero
pero ahí es muy evidente. Pero en México, no solamente en esto, sino en los programas de televisión y demás que se producen en México, ¿sí? Racialmente las personas morenas juegan papeles, ¿no? De servicio o demás, ¿no? Entonces, ¿cómo esto afecta? ¿Cómo esto se ha visto en el caso de Estados Unidos y lo vemos en el caso de México? Bien, todos tenemos sesgos implícitos y las personas que hacen estos productos también tienen estos prejuicios implícitos y ellos pudieran ni siquiera saber que los tienen, o a veces sí pudieran saber que los tienen también. El racismo o este modelo de que lo blanco es lo mejor, alto y delgado es lo mejor, que eso se perpetúa, probablemente a propósito, pero también debido a que las personas que están haciendo los productos, esos son sus valores, esos son los valores que ellos han aceptado. Y una de las cosas que está recibiendo más atención en los Estados Unidos es que el racismo integrado, por ejemplo, en los buscadores de Internet, las personas que crean los motores de búsqueda son normalmente hombres blancos. Entonces las personas han encontrado que, por ejemplo, las niñas negras, por ejemplo, cuando se busca niña negra, por ejemplo, o chicas negras, entonces lo que sale en los buscadores es pornografía. Y eso no es lo que sucede en otro tipo de razas. Entonces, hay sesgos, hay este tipo de prejuicios que hacen que se aprueben de la vulnerabilidad de los niños. Niños de 2 o 3 años se ha mostrado que adoptan la visión prevaleciente de la raza y del racismo, incluso si sus padres activamente no son racistas. Aún así, los niños absorben esto porque es lo que ven en la televisión. ¿Quiénes son los personajes? Por ejemplo, cuando decimos que los personajes de tez morena juegan estos papeles, desempeñan estos papeles de servidumbre, por decirlo así, normalmente en Estados Unidos, los personajes de tez morena no solamente son subservientes, sino son malos, son violentos, o son los limpiadores, o son cualquier otra cosa. Los niños aprenden esto sin siquiera saber que están absorbiendo estas ideas. Entonces, me parece que es un problema enorme y algo de lo que no hablamos lo suficiente. ¿Querías decir algo, Juan, al respecto? Sí, quizás solamente puntualizar o insistir que los vehículos son culturales. Y entonces el tema del amor romántico y el mito de la familia feliz se establecen también en los productos para niños y niñas. Como ustedes lo saben, o sea, el color azul para niños, rosa para niñas, y no hay alternativas, no hay opciones. Y tal y como explicaba la doctora Susan, más allá de que podamos en algunas familias intentar hacer estas rupturas culturales, no está a nuestro alcance como familias exclusivas, necesitamos una lógica social. Y el consumo está bastante mediado por este discurso patriarcal, clasista, machista, racista, binario y adultocéntrico. Por eso es que muchos niños y niñas quieren consumir para mostrarse adultos. O sea, ya parte de lo que ha logrado la publicidad marcada en esta lógica persuasiva y de emociones es vender este deseo y, digamos, niños y niñas compran cosas que les hacen ser niños más grandes, como las niñas también, por eso está asociada a la hipersexualización. Entonces, yo creo que hay varios debates que tenemos que dar en torno a los discursos y valorar hasta dónde este discurso publicitario no solamente tiene que ser regulado, sino denunciado explícitamente por la reproducción cultural de estas cosas violatorias a los derechos humanos. Otra cuestión que es muy clara en la publicidad es esta generación de imagen o cosificación, ¿no?, de la mujer, ¿no? Tiene que ver mucho con lo que Juan Martín mencionaba. Las regulaciones equivocadamente
hablan de publicidad. Deberíamos de acabar con todo tipo de publicidad dirigida a niños y adolescentes. Pero en este aspecto que mencionas, Juan Martín, la publicidad que va a adolescentes, los publicistas saben perfectamente, es una publicidad que atrae mucho a los niños, especialmente de niños de 10, 11 años, 12 años, quieren ser como los grandes, ¿no? Y ahí juega mucho el papel de cómo se maneja las imágenes sexuales, ¿sí? En ese aspecto, Susan, ¿cómo ves tú esta situación con los adolescentes? Porque lo que sabemos mucho de los adolescentes, sí pueden entender ellos, una publicidad es persuasiva. Sin embargo, los adolescentes empiezan a generar un vínculo de atracción por las marcas, ¿sí? Por este sentido de pertenencia, ¿no? A través de poseer la marca. Yo creo que... Sí, adelante. Yeah, Sí, así es. Y hay mucho en lo que acaba de decir. Por cierto, como dije anteriormente, en el lóbulo frontal, en la corteza frontal, donde se desarrolla parte de nuestro raciocinio, no se desarrolla hasta los 20 años aproximadamente. Y los niños y los adolescentes son particularmente vulnerables hacia las hormonas y hacia las relaciones con sus pares. Entonces, mucho de la adolescencia tiene que ver con la identidad y las empresas lo saben. Y por lo tanto, lo que intentan hacer es hacer que los niños formen identidades alrededor de las marcas. Yo fui a una conferencia de marketing y escuché a toda una charla al respecto de las tribus. Los mercadólogos tienen que crear tribus alrededor de las marcas. La idea es que la identidad depende de qué es lo que llevamos puesto, de lo que poseemos, de lo que compramos. Y también el hecho de que esto fomenta que los niños elijan amigos con base en lo que los amigos tienen y no en base con quienes los amigos son. Por ello, los adolescentes son increíblemente vulnerables ante el marketing también. Mi experiencia con los niños más jóvenes, con los niños más pequeños, porque ahí es en lo que se centra mi trabajo. Mi trabajo se centra en el trabajo con los niños más pequeños, pero yo definitivamente entiendo y apoyo la necesidad de que es necesario hacer algo en cuanto al marketing para los adolescentes, porque es increíblemente destructivo. Y también es un ejemplo de la manera en la de cómo, a pesar de que sepamos algo, eso no nos protege por completo. Todos somos vulnerables al marketing. Yo sé que yo lo soy. Yo lo soy. Incluso si yo sé lo que está sucediendo, aún así puedo sentir cómo esto me está generando anhelos para el producto que sea. Así que sí, necesitamos ayudar a los adolescentes en cuanto al marketing, definitivamente. Sí, Juan. Sí, muchísimas gracias. Solamente como reforzar este apartado de los segmentos. O sea, hay obligaciones legales de los estados, hay metodologías para lograrlo y tenemos que involucrar a niños, niñas y adolescentes. En este último apartado me gustaría destacar un elemento esperanzador en muchos sentidos y es a los niños, niñas y adolescentes como generadores de contenido. Si nosotros acompañamos, claramente no de forma masiva, pero ciertos segmentos de niños y niñas con información, pueden expresar su opinión propia y en consecuencia generar contenidos de alguna manera alternativos para aquellos que lo estén buscando. Creo que tenemos que hacerlos más partícipes para que ellos mismos puedan generar contenidos desde esta mirada distinta. Y bueno, asumir que la lucha que tenemos es muy dura y tardaremos bastante en modificarla. Con el nivel de violencia que vivimos en nuestro país, ¿sí? Específicamente de violencia hacia las mujeres, Susan, a lo mejor tú no tienes los datos, pero es terrible lo que se vive en México de violencia. Sin duda, la publicidad juega un papel importante en esto. Quiero, ahorita le pedí a las compañeras poner un par de ejemplos que ahorita mientras hablábamos les pedí a ver si las podían bajar. Están ahí, no sé si puedan proyectar un tipo de
Vean ustedes, esta es la publicidad de unas papas fritas, ¿sí? Esto está dirigido a los jóvenes, sin duda, ¿no? Quienes compran esto, y esto es PepsiCo, ¿sí? Una empresa que dice tener un código de ética. No sé si tienen la otra, había dos imágenes, pero bueno, son suficientes para dar cuenta del sexismo que hay en esto, ¿no? O sea, esta es todavía peor, ¿no? Las dos son terribles, ¿no? Pero, ¿cómo se utiliza estas imágenes para promover la venta de un producto? ¿A qué está respondiendo? ¿Qué está tratando de incitar esta publicidad? ¿Qué vínculos está tratando de generar entre el producto y esas imágenes? Bueno, yo no sé si esto no incita a una población, ¿no? A algo, ¿no? Porque es un modelo, es vincular esto con una cosificación de la mujer, en fin. No sé si quieran añadir algo a lo que estaban comentando. Esta imagen la bajamos ahorita rápidamente de las redes. Está impresionante, pero yo lo asocio a esto que acabas de plantear, Alejandro, con que tenemos normalizado este discurso sexista de cosificación de las mujeres, que ha sido además muy exitoso para la publicidad. Creo que el movimiento feminista ha avanzado bastante en esta denuncia y creo que ahora ya hay mayor sensibilidad. Incluso recuerdo una campaña que tenían varios movimientos feministas para denunciar y poner etiquetas en la publicidad donde cosifican a las mujeres. Esto está alcanzando a las niñas y a las adolescentes, que tenemos que hablar de ello. Y por último, destacar sin duda que en tanto no problematicemos también desde los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres, vamos a seguir atrapados porque hay gatillos culturales que permiten que funcione la publicidad y esto persuasivo que hablaba la doctora Susan en lo psicológico. Creo que vamos a también ir encontrando guiños en algunos apartados publicitarios para esta otra mirada, pero creo que tenemos que seguir insistiendo en que el discurso publicitario que es persuasivo, que está basado en patrones culturales negativos, tiene que ser regulado de acuerdo a los estándares de derechos humanos. Yo preguntaría, yendo al lado opuesto, Susan, tenemos publicidad de Coca-Cola, hablando de los grandes valores, la felicidad, el abrazo, incluso contra el racismo, ¿no? Hicieron algunas campañas en el sur de los Estados Unidos, ¿no? Esto es el otro lado, pero es igual de perverso. No sé si pueden ahondar en esto, porque no se trata de que el mensaje sea bueno o malo, ¿no? Sino cómo usan estos mensajes también. The problem is that el problema es the purpose of que el objetivo de las corporaciones is to generate profit. Es That's generar the primary ingresos. goal. Ese es el In objetivo some principal. ways, if it's not the only goal, it's the goal Y en that ciertas can't maneras, be violated. si no es el único objetivo, es el único objetivo que no se world puede, that is que dominated ellos no pueden by denunciar. entities No for puede haber whom un mundo profit justo si está dominado is por everything. entidades para quienes la ganancia, la utilidad es todo. It skews Porque eso values, it descarrila los skews valores, everything. eso And so, olvida todo lo demás. Coca-Cola, doing all, Tuerce todo lo human demás. rights work or Coca-Cola, whatever por they're ejemplo, doing, que está what they're hablando de doing derechos humanos y demás, is, lo que están haciendo en realidad is distracting es distraer. from what's really Distraernos de lo going que en on verdad está in the sucediendo corporation. They're en las they're corporaciones. distracting from Nos childhood están obesity, distrayendo or de la they're obesidad distracting infantil, nos from están distrayendo unfair labor de las practices. prácticas injustas en términos laborales. Corporations, I'm sure there are Las people there who corporaciones, y have estoy very segura good que hay personas intentions, que but deberán tener muy buenas doing these intenciones, warm and fuzzy
pero hacer estas campañas como de servicio público que parecen muy cálidas y demás, no elimina el daño que las empresas están haciendo. Y definitivamente en los Estados Unidos, nosotros ya dejamos acaba de terminar la administración de un presidente que era un maestro en ese tipo de distracciones. And en Estados Unidos se eligió a un presidente de marcas y era muy bueno en distraer de los daños que en realidad se estaban ocasionando. Y es una práctica corporativa en realidad. Si se ve bien, let's put it out there. We're good, we're kind, nosotros somos we're buenos, wonderful, nosotros somos amables, but let's somos not, maravillosos. Change what we're really doing. Pero let's no cambiemos not, lo que estamos pay haciendo our en realidad. No hay que pagarles lo suficiente a nuestros trabajadores. Hay que seguir corporations, dirigiendo el marketing hacia los niños. Las empresas no se pueden regular a sí mismas. No pueden. En Estados Unidos es en contra de la ley que las empresas no pongan primero las ganancias. No sé cómo sea en otros países, pero debe haber leyes que regulen a las corporaciones, porque las corporaciones son incapaces de regularse a sí mismas. No pueden. Y eso se ha demostrado una y otra vez. Así que no sé si eso responde a la pregunta, pero eso es lo que yo pudiera decir. Martín. Sí, yo creo que claramente es el desafío porque sobre la cual se ha montado el sistema económico y es colocar los intereses financieros sobre la vida de las personas. Y esto aplica para cualquier otra industria. El Poder del Consumidor también ha hecho análisis sobre los autos, por ejemplo, ¿no? Y se coloca un interés financiero por encima de la seguridad de quien conduce ese vehículo. Entonces, creo que ahí hay un problema del propio sistema capitalista y cómo se van construyendo las nociones de empresa. Pero hay otro apartado, sin duda, que tiene su... pero que está a nuestro alcance. Creo que se fue un poquito la conexión con Juan Martín, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí. Está un poquito por... A ver, Juan, se cortó un poquito. ¿Voy a cerrar mi video? Sí, si quieres sin video. Disculpe, ya saben que esto de las conexiones. Bueno, decía hace un ratito que tiene que ver con una lógica del sistema que coloca la ganancia económica por encima de las vidas de las personas y tenemos un escenario complejo, pero un poco como diría Sergei Moscovici, sociólogo que desarrolló la teoría de minorías activas, ¿cómo se puede lograr encontrar esas pequeñas fisuras en este sistema para generar cambios? El etiquetado frontal fue una pequeña fisura que va a lograr un pequeño cambio. Claramente no cambia la lógica de la industria. Y sabemos que la industria va a ir por delante de nosotros, el interés económico mercenario va a ir por delante de nosotros y seguramente seguiremos dando estas batallas. Creo en ese sentido que si logramos que niños, niñas y adolescentes desde más pequeños en los entornos desde el Estado, con políticas informativas, con políticas de salud, vayan acercándose a información mucho más sólida sobre su salud, podríamos reducir un poco este interés comercial. Creo que es viable, es posible, no es sencillo, pero podremos avanzar. Gracias. Muchas gracias, Juan Martín. Creo que hubo un problema también con la señal de Susan. Creo que se desconectó. No sé si me pueden decir las compañeras si tenemos todavía a Susan. No, hubo un problema ahorita con las comunicaciones. Y ya estamos cerrando. Pero bueno, creo que yo iba a dar un espacio para unas últimas palabras. Si quieres te lo voy dando, Juan Martín, para ir cerrando. Les quisiera comentar que, la sala de Zoom es donde hubo una traducción al español simultánea. No podía albergar a todos los asistentes, por eso se hizo por Facebook. Desgraciadamente en Facebook no podemos transmitir la traducción simultánea.
pero en un par de días ya vamos a subir, ¿no? Esta conferencia magistral con la traducción simultánea ya grabada. Entonces, Juan Martín, si quieres ir cerrando. Sí, gracias, Alejandro. Bueno, solamente recordar que este tema ya está avanzándose en muchos apartados. En 2015, el Fondo de Naciones Unidas para la Niñez, UNICEF, urgió a los estados del mundo a regular la publicidad dirigida a niños y niñas, particularmente aquella relativa a alimentos no saludables. Creo que nos falta bastante camino por recorrer. Necesitamos poner más énfasis y atención a la publicidad persuasiva y engañosa que está sucediendo en el mundo digital, que es donde hay menos posibilidad de controles por el tema de naciones y demás. Y cierro con este llamado necesario a verlo como un tema global. Es un asunto que debe de implicar a todos los estados porque cruza precisamente con un desafío para confrontar los intereses económicos frente al derecho a la vida, al proyecto de futuro y claramente el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes. Y muchísimas gracias, Alejandro, y felicidades por esta actividad y las que vienen. Sí, muchísimas gracias. Estamos con problemas de conexión con la doctora Susan Dean. Es una pena porque le queremos agradecer. Obviamente nos vamos a contactar con ella para agradecerle esta conferencia magistral. Bye-bye. Susan. Yeah. I don't know what happened, but I'm back. That was just Marissa calling me. Okay. I didn't get off to ya estamos terminando. Estamos terminando. Juan Martín dio unas palabras finales. Queríamos pedirte, Susan, algunas palabras finales para esta sesión y bueno, agradecerte muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. It's been my pleasure. Ha sido un placer. Muchas gracias. No sé si quisieras decir algunas palabras finales. I just think that solamente considero que el trabajo que ustedes están haciendo es muy importante. En verdad espero que ustedes continúen con él. Es un gran problema. Yo no estoy subestimando a lo que nos estamos enfrentando, pero es esencial para el bienestar de los niños y del planeta que sigamos con esta lucha en particular. Así que muchas gracias por el trabajo que están haciendo todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por su presencia a todos. Muchas gracias a Susan, Martín. Yo nada más quisiera decir que en este momento vemos que hay una fuerte discusión en México sobre este tema, sobre la nueva regulación que entra el 1 de abril, sobre los personajes en alimentos y bebidas o en comestibles y bebibles no saludables, y que desgraciadamente esto se vuelve muy político en un país que está muy polarizado. Entonces quienes no están con el gobierno tienden a pensar que esta es una medida de este gobierno sin entender que este es un proceso internacional, que son recomendaciones internacionales y que estamos enfrentando un muy grave problema de salud en este país, mucho más grave que la pandemia, aunque no se crea así, ¿no? Si no lo resolvemos, se tiene que resolver con muchas medidas. Esta es una. Muchísimas gracias y aquí estaremos avisándoles, informándoles de las siguientes sesiones sobre publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a la infancia. Muchas gracias.